monarquía hasta la caída de Jerusalén. Sí. También se pone en evidencia clara, ¿verdad? Las diversas formas en que Dios ha intervenido en medio de las vivencias y realidades del pueblo. Ahí nos dan evidencias claras de cómo Dios ha intervenido a través del tiempo en su pueblo. Yo creo que así como intervino con el pueblo de Israel, pues está interviniendo con nosotros. Las ideas, o sea, el mensaje central de la obra, creo que aunque Israel se caracterizó por la desobediencia y la rebeldía, en bastantes ocasiones Dios siempre mostró su fidelidad a sus promesas, porque algo que Dios siempre respalda es su palabra, ¿verdad? Entonces, ha sido fiel a sus promesas y como respuesta a la desobediencia y a las acciones individuales y colectivas impropias, Él siempre ha manifestado de manera firme su misericordia y su amor. Y también la idea era ver la monarquía de Israel. Es lo que yo estaba viendo también, porque es un libro, son 60 y algo de capítulos. y me llama la atención ver que Muy bien. no todos los reyes quedaron como bien vistos ahí, porque si vamos a ver a Saúl, de Saúl no se escribe mucho, más se escribe de David y Salomón, Sí. ¿verdad? Entonces se presenta en unos comentarios que estaba yo tomando, dice que aquí se presenta la historia de salvación del pueblo de Israel. Es la historia de salvación, cómo Dios obró a favor de Israel, cómo Dios obró a favor de su pueblo. Sí. Y algo que en los capítulos importantes que estábamos viendo, algo que más me llama la atención a mí es que para que nosotros podamos alcanzar el favor de Dios, me llamó tanto y el capítulo 1, versículo que creo que todo el mundo sabemos, que es el 7:14 del segundo libro, ¿verdad? Cuando dice, si mi pueblo se humillare. Ahora hay cuatro cosas que yo pude observar aquí en este versículo. Bueno, hay tantas cosas, porque me llamó también la atención cuando Salomón dedica el templo y todo eso, pero en esto es que cuando Dios le manda al pueblo a humillarse, a orar, a buscarlo y a tener un cambio de perspectiva, un cambio de mentalidad, un cambio de visión, que nosotros como pueblo de Dios en este tiempo tenemos que pensar como Dios piensa, no como a nosotros se nos dé la gana. Muy bien. Me gusta cuando Wilson nos explica a nosotros las 4 divisiones que encontramos con tantos capítulos en el libro de las crónicas. Y si quieren ustedes hacemos un apuntalaje, un fundamento de las cuatro etapas. Previo a la monarquía, y en ese previo de la monarquía encontramos que también hay un gobierno divino. Luego está brevemente una monarquía con Saúl, que con mucha honestidad es breve, no hay mucho que decir de Saúl, porque normalmente va a responder Saúl a precisamente la propuesta que Dios les había hecho: yo quiero ser su rey. Y lo primero que tienen es un rey déspota, un rey que no cumple ningún fundamento ni ningún beneficio para el pueblo de Israel, más que la fusión. Luego viene la pompa de David, viene la pompa de Salomón, y posteriormente va a venir una historia general de una monarquía en decadencia. ¿Cómo cierra el libro de las crónicas? Con la destrucción, con el exilio y con la promesa del tercer templo, ¿verdad? Para decir de cómo a ellos les conviene guardar una experiencia y una esperanza en el templo. Quiero decir un detalle de esto.
Vamos a ver. Mis hermanos, hermano Jairito, normalmente te pregunto a ti, ¿verdad, mijo? Pero mira, el canon hebreo, termina con el libro de las crónicas. El canon nuestro termina con el libro de Malaquías. Sí sabes ese detallito, hermano Jairo. Nosotros diferimos en dos detalles con el canon hebreo. Por ejemplo, nosotros ponemos los libros de las crónicas dentro del grupo de libros que los conocemos o que los nombramos como libros históricos. Pero los hebreos los ubican como parte del libro de los Ketubim, o sea, los otros escritos. Y el último libro con el que cierra el canon hebreo es el libro de las crónicas. Pero Jairito, lo que nos estaba explicando Wilson, como el libro de las crónicas es uno solo, el hebreo no lo divide primera y segunda, sino que uno solo. ¿Cuál es el último capítulo del libro de las crónicas para ellos y para nosotros el último capítulo del segundo libro de las crónicas? ¿Y sabes qué, Jairito? Lo que Wilson nos está diciendo es que se cierra con el decreto del rey Ciro de decretar, valga la redundancia, la salida de los judíos hacia la tierra prometida y para que reconstruya el templo y el culto. ¿Se recuerdan? Bueno, Wilson, tú nos has mencionado algo, pero yo le quiero dar un poquito más de carácter. Nehemías reconstruye el muro, pero ¿quién reconstruye el templo y el culto? 3 personajes. Esdras, Zorobabel y Josué, que también es sacerdote. Bueno, el muro es, creo yo, fundamental. ¿Por qué se le dio tanta beligerancia a Nehemías en la década de los años 70, principalmente para ustedes que están en los Estados Unidos? ¿Por qué se le dio tanta importancia? Por una razón política e histórica de los Estados Unidos. ¿Saben ustedes? Se dio simultáneamente a la guerra de Vietnam y la guerra del Vietcong. Y el surgimiento de un grupo interesante en la sociedad norteamericana que se conoce actualmente como los hippies. Los hippies estaban en contra de la guerra, proclamaban el tema aquel de amor y paz, y luego se oponían a esa guerra tan violenta, porque de alguna manera ustedes pueden ver algo interesante. Había un vacío de liderazgo. Entonces surgieron líderes, propuestas de líderes, Ohmandino, Zintzinger y otros grandes líderes en la sociedad norteamericana. ¿Y sabe qué hicimos la iglesia? Nosotros también tenemos un líder, Wilson, Nehemías, y se le dio un valor y un poder y una participación interesante al tema del liderazgo según Nehemías. No sé si Wilson conoce o Jairito o Luz un libro que se llama en español Pásame otro ladrillo.
pero ese libro revolucionó el liderazgo de la iglesia. Lo pueden googlear. ¿Qué manda? Por Charles Swindoll. Exactamente. Gracias, Leoncio. Gracias, mi hijo. Exactamente. Entonces, fue un libro revolucionario, pero se nos olvidó algo sustantivo. El muro da protección, el muro da pertenencia, pero no rescata el culto, no rescata la adoración, no rescata la educación. Y vean ustedes, han pasado cerca de 500 años entre el primer templo y el templo destruido y ahora en proceso de la reconstrucción. Pero no iba a ser lo mismo. Parte del templo era recuperar la gloria que tuvo con Salomón, pero también introducir algo que no se había tenido totalmente en el primer templo. Hermanos, el segundo templo va a durar hasta el tiempo de Jesús y de los apóstoles hasta el año 70. Ustedes a veces van a encontrar como que fuera un tercer templo por las ampliaciones que hizo Herodes, pero sigue siendo el segundo templo. Por eso es que el judío está esperando el tercer templo. ¿Cuáles fueron algunas de las cuestiones que nos ayudaron y nos van a ayudar a entender que en el segundo templo se instituyó, se proclamó, y esto mucho, Jairito, esto va mucho en relación a nuestra identidad como evangélicos? En el segundo templo se instituyó la predicación de la palabra de Dios con la Torá. Eso quiere decir que ya teníamos la Torá o Pentateuco, y entonces ahora vamos a tener no solo la predicación de la Torá, sino que un trabajo litúrgico que Esdras va a hacer. Le pregunto a Leoncio, Leoncio, ¿tú crees que solo 150 salmos tenían los judíos? Y Leoncio va a decir, no, mire, Fernando, no, habían muchos más, pero el que compiló los 150 o recopiló los 150 salmos fue Esdras. ¿Y para qué lo hizo Esdras? Para fortalecer el culto en el segundo templo. Miren, pues vamos a hacer un ejercicio. Todavía no hemos pasado Wilson, pero yo quisiera que ustedes abrieran su Biblia en el libro del Salterio. En el libro del Salterio. Y vamos a buscar en el libro del Salterio el capítulo número 1. El capítulo número 1, ¿verdad? Vamos a buscar en el capítulo número 1 el de los Salmos. Capítulo número 1 de los Salmos. Y yo les voy a pedir favor, más que cualquier otra cosa, que me busquen arriba del Salmo número 1, ¿por qué dice libro 1? Y vamos a ver, incluso si alguna de sus Biblias dice de qué capítulo a qué capítulo va el libro 1. Vamos a ver. Cuando ustedes lo encuentran, me avisan. Del 1 al 41 va el libro 1. Ah, gracias. ¿Quién me lo mencionó? Wilson. Muy bien. Miren, no les puedo compartir pantalla porque el doctor Samuelito esa función no está habilitada, pero yo les quiero leer parte de la presentación, de una presentación que yo tengo y que
Se las voy a mandar en este momento y esta presentación tiene una cosa simpática. Primero vamos a hacer un comentario interesante de los salmos. ¿Por qué creen ustedes que va del salmo número 1 al salmo número 41? ¿Cuál es la razón? Porque estos salmos, mis hermanos, fueron los salmos que se cantaban para el momento de el culto y la predicación del primer libro de el Pentateuco. Miren pues lo que voy a hacer en este momento. Deme 30 segundos. Esto es un regalo. No van a creer ustedes que esto es cobrado. Yo lo que sí voy a pedirles es que lo utilicen. Vamos a ver. Miren, pues esto va a ser el regalo por iniciar el mes número 11 de nuestro calendario. ¿Verdad? Bueno. Deme 30 segundos. Vamos a ver, Wilson. Revisa tu WhatsApp de grupo. Ya lo tengo aquí. Ah, bueno. Bueno, entonces miren pues. Estos salmos se conocen como el libro 1 y prácticamente Leoncio y Lucita son salmos que se compilaron para ser cantados cuando se predicaba en el segundo templo el libro del Génesis. Por ejemplo, si ustedes lo pueden abrir, yo quisiera invitarles para que ustedes vieran que los salmos del 1 al 41 eran los himnos, las canciones que se cantaban durante todo el periodo de tiempo que iba a estar siendo predicado el libro del Génesis en el templo, solo que este templo se llama el segundo templo de Esdras o el templo de David o el templo de Salomón, como ustedes quieran, pero es la segunda versión. Ahora, ¿qué grado de importancia tiene lo que les estoy diciendo? Principalmente a nosotros como cristianos evangélicos, hermanos, que la Iglesia Católica se autodefine como una iglesia del sacramento, mientras que la Iglesia Evangélica se autodefine como la iglesia de la palabra. ¿Por qué razón? Porque heredamos la palabra y la palabra como forma de predicación. Saben ustedes, pero somos la única religión, en el buen sentido, somos la única religión que nace con una Biblia en su cuna. ¿Cuál es esa Biblia? El Antiguo Testamento. Si ustedes pueden abrir en la lámina número 2, ustedes van a encontrar cuál es el tema del Génesis. Dios crea y elige a un pueblo como la corona de la creación. Porque no tenemos mucho tiempo, yo les quiero decir algunos salmos que se encuentran en el libro 1 del Salterio del 1 al 41. Bueno, el capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Otro salmo que me recuerda que está dentro de este libro 1.
Miren, uno que yo me aprendí desde pequeño, Salmo 8. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, Señor, para que tengas de él memoria? ¿De qué está hablando ese Salmo 8? Dios crea y elige a un pueblo como la corona de la creación. Voy a mencionar uno último. Cuando Dios crea ese pueblo, se convierte en su pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué razón? Porque estos salmos acompañaban la predicación del libro del Génesis. Ahora, Lucecita, hazme favor, hija, lee el Salmo 41:13. Entonces, ahora les quiero contar la dinámica. Se predicaba del Génesis, se cantaban de estos 41 salmos. Recuérdese que la predicación del Génesis duraba meses, no salía en un sermón, en varios meses. ¿En dónde? En el segundo templo. ¿Y de qué se cantaba? Del libro 1, que van los salmos del 1 al 41. Pero cuando se terminaba de predicar el Génesis, se habían cantado los salmos del 1 al 41, ¿con qué se terminaba Jairito? Con una doxología. Sí. Y es lo que Lucecita nos va a leer. Salmo 41:13. Ok, dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ajá, o sea que se terminaba. Y entonces vean los tres aspectos. Se predicaba el Génesis, se cantaban los salmos del 1 al 41 durante varios meses. Y cuando se terminaba de predicar el Génesis, se terminaba con una doxología. Este Salmo 41, que le voy a pedir favor a Lucecita que lo repita, es una doxología. Repítelo, hija. Ahora dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Esa es una doxología. Ahora, prácticamente al siguiente día de reposo, después de haber predicado por varios meses el Génesis, ahora vamos a predicar el libro del Éxodo. Y esto iba acompañado. Ahora, ¿quién fue el que me ayudó? ¿Wilson o fue Jairo? ¿Quién fue el que me ayudó con el primer libro? Wilson. Wilson. Ahora, Wilson, vete al Salmo 42, mijo, y dinos de qué salmo a qué salmo. Del 42 al 89. Al 89 o 72. Ah, 72, perdón. ¿Verdad que sí? Porque el 73 dice el libro tercero. Ahora, ajá, mira, hermano Leoncio, ¿sabes qué dice el Salmo 42 con respecto a iniciar la predicación del libro del Éxodo? Como el siervo brama por las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. ¿De qué va a hablar? De sed. ¿Por qué? Porque vamos a predicar del libro del Éxodo. Salmo 42 es como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Salmo 42. Estos salmos del 42 al 72 son el libro segundo, que corresponden como salmos, canciones, cánticos que se van a predicar, perdón, se van a cantar durante la predicación
del libro del Éxodo. ¿Y saben cuál es el tema del libro del Éxodo? Dios nos liberó y nos acompañó por el desierto a la tierra prometida. Y siempre voy a pedirle a Lucecita. Ahora, Lucecita, lee por favor el Salmo 72, que es el último de este segundo libro, capítulo 18 y 19. Salmo 72, 18 al 19. Léelo, Lucecita. Ok, dice, cierta. No, ahora, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Miren, mis hermanos, ahora se predicó del Éxodo. Se cantaron los salmos del libro 2, que van del 42 al 72. ¿Y con qué cerramos? Con una doxología, ¿verdad? Con una doxología que Lucecita nos leyó. Muy bien. Pero entonces, ahora nos vamos a ir meses después a predicar del libro de Levítico. Ese es el tercer libro de la Torá o Pentateuco. ¿Cuál es el tema del libro de Levítico? Dios es santo. Es que el libro de Levítico es para la tribu sacerdotal y la tribu sacerdotal tiene un tema maravilloso, la santidad del Señor. ¿Cuál es el tema del libro de Levítico? Dios es santo y convierte a su pueblo un pueblo de sacerdotes con quienes renueva su pacto. ¿De dónde a dónde eran los salmos que se cantaban que Esdras recopiló para el nuevo culto del segundo templo? Del Salmo número 73 al Salmo 89. Otra vez, Lucecita, tú vas a leer las doxologías. Ahora lee Salmo 89, 52. Salmo 89, 52. ¿Qué dice Lucecita? Ahora lo 89, 52 me dijo, ¿verdad? Sí, sí, mija. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Miren, mis hermanos, por favor, préstenle atención a esta metodología que Esdras está implementando en el segundo templo. Esta es una innovación del culto. Primero, se va a predicar de un libro de la Torá. Segundo, se van a cantar salmos dependiendo del libro de la Torá, va a corresponder el libro. ¿Qué sinónimos pudiéramos poner aquí, Wilson? Libro tercero, por ejemplo. Pongámosle sinónimo himnario, coritario. Fueron los salmos compilados, voy a incrustar una palabra, compilados de manera temática por parte de Esdras. Ahora, quiero que ustedes escuchen parte del Salmo 73 y recuérdense ustedes que es un salmo que está iniciando como canción para la predicación del tercer libro que se llama Levítico. Es un salmo de Asaf. Lo voy a leer
en una Reina Valera 60. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Escuchen el término de la segunda frase, porque la espiritualidad de un judío se medía de esta manera: para con los limpios de corazón. ¿De qué estamos hablando cuando predicamos de Levítico? De este tema que les voy a leer, pero ustedes ya lo tienen en la presentación, el PowerPoint que yo hoy les quise regalar. Hoy estoy de buena gente yo. No crean que siempre estoy de buena gente. A veces estoy bravo, a veces estoy loco, pero hoy estaba de buena gente. Y entonces les regalé este PowerPoint. Este PowerPoint lo he usado yo para trabajar con los adoradores de la iglesia, los músicos, los cantantes, los directores de culto, ministros de alabanza. Y en la lámina número 4 dice que se predicaba del libro de Levítico y se cantaban de los salmos 73 al 89. ¿De qué van a hablar de estos salmos? De los de limpio corazón. Porque para un judío, una persona de limpio corazón es una persona santa. Pastores, no es lo que nosotros hacemos, sino las actitudes que nosotros abordamos, lo que refleja nuestra espiritualidad. Lo voy a decir de otra manera. Si Wilson me dice qué es espiritualidad, yo le diré: más que ayunar, más que orar, más que leer la Biblia, es tener limpio el corazón. Esa es la espiritualidad para un judío. ¿Cuál es el tema de Levítico, Wilson? Dios es santo y convierte a su pueblo un pueblo de sacerdotes con quienes renueva su pacto. Y usted y yo podemos leer la doxología que le voy a pedir a Lucecita que vuelva a leer Salmo 89, 52. Salmo 89, 52. Ahora lo busco, pastor, que lo había cambiado. Sí, hija, yo lo sé, pero tómate tu tiempo, hijita. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Muy bien. Por favor, la metodología. Predicación de un libro del Pentateuco. Cantos según el libro que Esdras lo divide o agrupa, más que todo, agrupa salmos por tema. Y entonces, ¿cómo termina? Con una doxología. Ahora pasémonos, por cuestión de tiempo, este seminario yo lo doy más o menos en unas 4 horas de trabajo con los adoradores de la iglesia. Ahora pasémonos al siguiente libro. ¿Cuál es? Números. ¿Cuáles son el libro de los números y cuál es el tema? Les voy a decir cuál es el tema del libro de los números. Jehová ha sido bueno. Escucha la palabra. Y nos multiplica. Por eso es que se llama números. ¿Qué es el libro de los números? Un libro en donde Jehová suma, en donde Jehová multiplica sus bendiciones y estas bendiciones son eternas. Ahora, ¿qué salmos abarcan el libro cuarto? Que era el salterio, el himnario, el coritario, que se cantaba durante el periodo de tiempo que estábamos predicando el libro de Números, los salmos 90 al 106. Lucecita va a buscar el salmo 106, 48. Eso está en la lámina 5
de la presentación que yo les mandé. Pero escuchen esto. El Salmo 90, con el que inicia el coritario o el himnario, posiblemente sea el himno, salmo, canción más viejo de todos, posiblemente. ¿Y sabe qué refleja el Salmo 90 y quién lo escribió? Moisés. No lo podemos hacer ahorita, pero anoten, por favor, ¿cuál es el contexto del Salmo 90? Leoncio, si tú me preguntas, mire, Fernando, ¿cuál es el contexto del Salmo 90? Entonces yo te voy a responder. Deuteronomio 3, capítulo 3, verso 27 en adelante. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el contexto? Que Moisés se acerca a Jehová y como decimos en Chapín, y ustedes me van a ayudar a buscar las palabras equivalentes en su cultura, comienza a chaquetear. ¿Cuál es la palabra en tu pueblo, mijo? A fantochar. Sí. Eso es lo que hace si tú ves Deuteronomio capítulo 3, 27. ¿Verdad, Señor, que tú eres lindo? Y comienza a sobarle el pelo. Es que como tú no hay dos, Señor. Jairito, ¿cómo se dice en tu pueblo? Es que, Señor, como tú no hay dos, es que eres grande y maravilloso. Y sabes, Lucecita. Un cepillo. Sí, cabal. Entonces, yo me imagino, Jairito, que el Señor le dijo, no me estés cepillando, no me estés chaqueteando. Te vas a morir. ¡Ah! Señor, si eso era lo que yo no quería. Sí, pero te vas a morir. Prepárate. Ya tenemos cafeteras en la iglesia de 100 tazas. Te vamos a cafetear, Moisés. Mejor prepara a Josué, porque él es el que va a pasar. ¿Y sabe el Leoncio? ¿Qué sale haciendo Moisés después de ese diálogo con Jehová? El Salmo 90. Ahora, a los pastores, Magdalena, nos metió en un problema el Salmo 90. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Pastor, ¿verdad que yo ya llegué a la edad de Dios? ¿Cómo así, hermana? Sí, la edad que Dios determinó. Pero ¿cómo así? Es que ya cumplí 70 años. De plano ya me voy a morir. Pero la pregunta sería, Magdalena, ¿y cuántos años tenía Moisés cuando chaquetea, cepilla a Dios? 119 años. No tenía 70, no tenía 80. Pero ¿qué le quiere decir? ¿Qué le quiere decir realmente a Moisés, a Dios, con el Salmo 90? ¿Saben qué quiere decirle? Señor, si yo no iba a pasar a la tierra prometida por gusto, de balde, estos 40 años últimos que te serví. ¿Sabes por qué, Lucecita? Porque un autor que se llama Pablo Off, Editorial Vida, libro se llama Pentateuco, divide en 3 la vida de Moisés. 40 años en Egipto como príncipe. 40 años en el desierto con Jetro, su suegro. Y 40 años sirviéndole al Señor. ¿Sabes cómo dicen los biblistas de esos últimos 40 años que Moisés le dice al Señor, mejor no te hubiera servido estos 40 años y me hubiera muerto de 70, 80 años, Señor? Pero después recapacita. Enséñame a contar mis días para que traiga en ellos complacencia y no amargura. El Salmo 90 inicia, mis hermanos,
inicia el cuarto libro, que va de los Salmos 90 al 106, que se cantaba para cuando se predicaba el libro de los números. Otra vez, Lucecita. Hoy estás desquitando que no pudiste estar la otra semana. Hoy estás como castigada, ¿verdad, Lucecita? Así te tengo, ¿verdad? No nos diste lunch, pero sí estás leyendo la Biblia. Hija mía, lee Salmo 106, 48. Ok, dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y esas doxologías se cantaban con euforia, Lucecita. Okay. Entonces le reitero la metodología del culto de Esdras en el segundo templo. Predicación de un libro de la Torá. Cantos congregacionales de un himnario del Salterio. Por eso es que están esos numeritos ahí, mis hermanos. Wilson los ha ido corroborando. El libro cuarto en el Salterio va de los Salmos 90 al 106. Pero como Lucecita nos ha identificado, tenemos la predicación del libro, tenemos los salmos que se cantaban y luego, ¿qué tenemos? Una doxología. Mire qué precioso. Por eso es que está ordenado de esa manera el Salterio, mis hermanos. Pero no nos quedemos ahí, ¿verdad? No nos quedemos ahí. Vayámonos al último libro del Salterio. Y vayámonos también al último libro del Deuteronomio. Si yo le preguntara a Leoncio Treviño, ¿a quién está dedicado el último libro de la Torá? ¿Qué me dirías, hijo? Mira, Leoncio, dime si ibas a... Está dedicado a los jóvenes que nacieron en el desierto, pero no eran esclavos. Los esclavos que salieron de Egipto ya se murieron. ¿Quiénes quedan vivos de la generación que salió de Egipto? Solamente 3. Josué, Caleb y Moisés. ¿Cuándo se predicó la ley que Moisés recibió en Éxodo 20? En el primer año de la salida de Egipto. ¿Y en qué año estamos? En el año 39. Entonces Moisés mira hacia atrás. Como es una expresión posiblemente muy latina, recórcholis. Como decimos en Guatemala, puchica, puchis. Estos patojos no oyeron la ley que le prediqué a sus padres y a sus abuelos. Se las voy a volver a repetir antes de que entren a la tierra prometida. Fíjate, Jairito. O sea que quienes conquistan la tierra prometida son la generación que nació en el desierto. Nunca fueron esclavos. Pero, Leoncio, y esto es también, yo uso muchas expresiones como guatemalteco. ¿Cómo decimos nosotros para nuestra propia experiencia? Pan para tu matate. Esto es para tu... Pan para tu matate. ¿Qué quiere decir? Para tu propia experiencia, Leoncio. Entonces, ¿en qué se convierte Moisés? Con mucho respeto, Magdalena, en un viejo
que se ha ablandado. Un viejo bonachón. Te voy a poner un ejemplo. Un abuelo. Sí, así es, Leoncio. Un abuelo consentidor. Porque mira pues, ¿te recuerdan los 10 mandamientos? No robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, no, no y no. Amén. Y ahora, ¿cómo le repite la ley? Fíjate, Jairito. Amarás al Señor con todo tu corazón. Deuteronomio 6. Con todas tus fuerzas, con todo tu entusiasmo y energía. Y a tu prójimo como a ti Como mismo. a ti mismo. Pero ya le quiten el Deuteronomio 6, eso taxativo. No, 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 no. Ahora es un viejo bonachón. Es un abuelito, Leoncio. ¿Y saben cómo se llaman de ahí en adelante esas generaciones? Generaciones deuteronomistas. 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 Te lo voy a comprobar, Leoncio. ¿Verdad? Santiago. Tú dijiste, no me ha visto el profesor. Te tengo controlado, Santiago. Te voy a dedicar un pasaje, Santiago. Aquí te tengo controlado y te voy a dedicar un pasaje que tú conoces. Jesús, dialogando con el joven rico. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pues los mandamientos, ¿sabes, mijo? Cúmplelos. Esto los he guardado desde mi juventud. ¿Y qué le recita o qué se recitan Jesús y el joven rico? Los mandamientos según Éxodo 20, Santiago. No matarás, no robarás. No, 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 no. ¿Cuáles son los mandamientos que se conoce el joven rico y Jesús? No quiere decir que no conozcan Éxodo 20. Se conocen los mandamientos del Deuteronomio 6. No, mira, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Y si haces eso, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. A esas generaciones, Santiago, se les conoce como las generaciones deuteronomistas. Ahora, regresemos a el Salterio y las enseñanzas que nos da en relación a cómo los compiló, cómo los recopiló Esdras para el culto. Ahora se está predicando el Deuteronomio. ¿Y cuáles son los salmos que se van a cantar? Los salmos del 107. Anoten, porque voy a hacer un paréntesis. Del 107 al 145. Ahora, por cuestión de tiempo se los voy a decir rapidito. Miren pues, ¿qué aparece en el Salmo 107? ¿Verdad? ¿Qué aparece en el Salmo 107? Yo se los voy a buscar aquí porque es interesante cómo el Salmo 107 dice. Alaba a Jehová. Ajá, es el libro 5. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los que se han congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos, y por eso se les tuvo que volver a predicar la ley. Quiero pedirles que todos ya no hagan una tarea individual para la próxima semana, sino que van a hacer una tarea grupal. No necesariamente que se junten, sino que me refiero que es una tarea para todos. Y se los voy a decir de esta manera. Por eso, cuando se predicaba el Deuteronomio, se cantaban los salmos del 107 al 145.
45. Si Magdalena revisa, ¿quién es el autor del Salmo 1? Es David. ¿Quién es el autor del Salmo 145? Es David. Con David se inicia y con David se cierra. Pero ¿sabe qué otra cosa va a comprobar Magdalena? Que del Salmo 146 al 150 son salmos anónimos. ¿Y cómo se llaman estos salmos técnicamente, Magdalena? Salmos doxológicos. Pero la tarea que yo necesito, ahorita voy a regresar con estos salmos doxológicos, la tarea que quiero que ustedes puedan hacer es esta. Lean los salmos que se conocen como los salmos del Jalel. Se los voy a escribir en el chat. Los salmos del Jalel son los salmos del 113 al 118. Ahí están en su chat. Lo que ustedes van a hacer es comprobarlo. ¿Saben qué son los salmos del Jalel? Los salmos que se cantaban durante la celebración de la Pascua. Les doy otro dato. Lucecita, ¿sabes cómo se llaman los salmos del Jalel en los evangelios sinópticos? Estos evangelios sinópticos narran cuando Jesús compartió el pan y el vino en la última cena, la comunión. Dice que cantaron después de haber celebrado la Pascua, cantaron el himno. ¿Cuál es ese himno, Jairito? El Jalel. ¿Y saben para qué se cantaban el Jalel? Para recuperar el pasado, para que los niños, los jóvenes, no se les olvidara que esclavos habían sido en Egipto y la poderosa mano de Dios los había librado. Después del Salmo 118, que viene el Salmo 119. ¿Y qué es el Salmo 119? La recuperación. ¿De qué? Del alefato hebreo. ¿Y para qué se recupera el alefato hebreo en el tiempo de Esdras? Porque los niños judíos habían perdido el idioma hebreo al estar en Babilonia. ¿Cuántos niños hispanos en los Estados Unidos ya no hablan español sino solo inglés? ¿Cuántos? Muchos niños judíos regresaron de Babilonia a poblar Jerusalén y no hablaban hebreo. El Salmo 119 es para recuperar el idioma hebreo y por eso está escrito las hermanas Luz, Magdalena, la hermana que está acompañando a Jairito, se recordarán que a nosotros nos enseñaban muchas figuras poéticas, nos enseñaban poemas para la Navidad, para la Semana Santa, para el Día de la Madre, y parte de la literatura poética, ¿saben cuál era? Se me fue sin tilde. Los acrósticos. Y el Salmo 119 está escrito en acróstico para que los niños se aprendan el hebreo, cantando, repitiendo y repitiendo, y por eso está escrito Aleph, 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 la primera letra del alefato hebreo.
Gimel, Gimel, Gimel. Bet, Bet es Aleph, Bet, Gimel, etc. Y con eso poder leer la palabra de Dios y entender la palabra. Pero después del Salmo 119 aparecen los salmos que se conocen como los salmos del peregrino. ¿Cuál es otro sinónimo? Está en su chat. ¿Cuál es el otro sinónimo? Y las Biblias lo dicen, salmos de ascenso, salmos del peregrino, salmos de subida. ¿Sabe cuáles eran esos salmos? Los que se cantaban en las fiestas, cuando los judíos vivían a kilómetros de distancia de Jerusalén, venían a celebrar una fiesta a Jerusalén, y Jerusalén es una ciudad que queda en alto, y entonces los peregrinos cantaban los salmos del 120 al 134. Solo voy a mencionar 3. Salmo 121. Así como los judíos se preparaban para venir a Jerusalén y pasaban 8, 10, 12 días caminando hacia Jerusalén, ¿sabe quiénes se enteraban también? Los asaltantes. Y cuando se paraban al pie de la montaña para subir a Jerusalén, podían expresar esto: Señor, ahí están los asaltantes que nos están esperando en el monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y comenzaban a subir. Y cuando subían a Jerusalén, se encontraban con Wilson. Wilson es mi primo. ¿Cuánto tiempo de no vernos, Wilson? ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hermanos? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Terminaban los 7 días de fiesta y entonces cerraban con el Salmo 134. Bendecimos a los siervos de Jehová que nos ayudaron durante estos 7 días. Son los siervos que están en el templo. Ellos nos ayudaron con las ofrendas, con las oraciones. Nos recibieron lo que nosotros habíamos juntado durante tiempo con los diezmos que traemos. Los bendecimos, se daban la vuelta y regresaban a las ciudades donde pertenecían. Termino diciendo esto. Los salmos del Jalel 113, 118 es para que recuerden su pasado. El Salmo 119 para que tengan un presente. Y los Salmos 120 al 134 para que tengan un futuro. Porque aunque regresen a sus pueblos, Jerusalén es su destino. La tierra prometida para nosotros es nuestro destino. Y la última cosa, ¿se recuerdan que les dije Salmo 1, David? Salmo 145, David. ¿Qué le pedía a Lucecita que hiciera? Que cuando se predicó el libro del Génesis, cantamos el himnario 1 y terminamos con una doxología. Así lo hicimos con el libro 2 del Pentateuco, libro 3, libro 4, pero en el libro 5, que cantamos el 5º libro o himnario del Salterio, ¿saben con qué vamos a terminar? Con 5 salmos doxológicos. Eso es lindo, porque en el libro 1, con el Salterio y libro 1, terminamos con un versículo doxológico. En el libro 2, que es el Éxodo, el libro 2 del Salterio, que es el himnario, terminamos con 2 versículos, que eso es nuestra doxología.
y así el libro 3, y así el libro 4. Pero cuando llegamos al quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio, y terminamos cantando el quinto libro del Salterio hasta el capítulo 145, terminamos con 5 salmos, ya no un versículo, 5 salmos completos doxológicos. Quiere decir, 5 libros, 5 himnarios y 5 salmos doxológicos. En el Nuevo Testamento, Mateo tiene 5 sermones de Jesús sobre el reino de los cielos. Lo que ustedes van a hacer es corroborar, Santiaguito, mira hijo, vas a comprobar la lectura de esos salmos del Jalel, Salmo 119 y los salmos del peregrino, porque la intención de ponerlos para fortalecer la predicación del Deuteronomio, que quiere decir la repetición de la ley, vas a concluir con 5 salmos doxológicos, pero en medio de eso cantaste los salmos que nos recuerdan el pasado, el salmo que nos representa nuestro presente en la palabra de Dios, Santiaguito, y los salmos que nos representan nuestro futuro, que son los de ascenso. Subiendo voy para tener una relación plena. Jerusalén es mi meta. Y cuando se terminaban de predicar los 5 libros de la Torá, los 5 libros del Salterio, terminábamos con 5 salmos doxológicos. Ya me pasé de tiempo, pero les digo esto en 30 segundos. Prediqué en la última iglesia que pastoreé durante 3 años y medio el libro de los Salmos. Y cuando terminé de predicarlo después de 3 años y medio, pedí permiso a los líderes para hacer una tarde de alabanza. El horario que les propuse fue de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Nuestra iglesia era rica en solistas, dúos, tríos, coros, familias que cantaban. Y les dije, vamos a tener una tarde de alabanza para cerrar la predicación del libro del Salterio. Quienes quieran inscribirse para participar en el culto, me dicen, yo lo voy a organizar. El único requisito es que quienes vayan a cantar tengan que cantar, fíjate Santiago, salmos, no himnos, no canciones, no Marcos Witt, no María Carey, no, salmos. Pedí permiso hasta las 5. ¿Saben? Nos dieron las 8 de la noche y la iglesia, con un avivamiento especial, los líderes mandaron a comprar de la caja general pizza, porque la gente no se iba. Y ¿saben? Terminamos cantando e hice un recuento, 64 salmos musicales cantamos durante esa tarde. Y así es en el tiempo de Esdras. Se predican los 5 libros de la Torá. Se cantan con los 5 himnarios que van del capítulo 1 al 145 y se terminan con 5 salmos doxológicos. Eso tiene una enseñanza en el segundo templo que en nuestras liturgias y en nuestro culto debemos de recuperar. Tienen tarea, leer, y ustedes me van a comentar un poquito la otra semana lo que leyeron de los salmos del Jalel, 113 al 118, el salmo pedagógico, salmo 119, y los salmos del peregrino, también conocidos del ascenso. La palabra de Dios es rica y es nuestra norma de fe y conducta. Esto es precioso. Y la presentación es para que ustedes la puedan leer, estudiar. Quítenle mi nombre. Pongan su nombre o el de su iglesia y dénselo como estudio a sus
comunidades de fe. Archívenlos porque les voy a dar materiales así como este. ¿Alguna pregunta? 1 minuto y tenemos alguna pregunta. Pastor, ¿por dónde usted mandó lo que En es el como grupo que- de WhatsApp, Ajá. si alguien me corrobora, por favor. Sí, ahí está. Sí, ahí Ahí está. está. En el grupo de WhatsApp. Ok. Donde dice, Donde nos comunica el doctor Pagán. ay, yo no lo tengo. Sí, Es que he estado tú teniendo no lo tienes, problemas con las mija. comunicaciones y Bueno, tal vez alguno de tus compañeros le puedes pedir favor y que te lo envíen, pero Ay, sí se lo está en el agradezco. grupo. En el Y último si mensaje- no, en el último mensaje donde dice teología del Salterio. mire, y esto es para todos. Aquí estoy escribiendo mi número telefónico. El área nuestra es 502 y mi número telefónico, Magdalena, 5510-2571 está en el chat. Anótenlo, por favor, porque nos vamos a ver. Yo necesito que ustedes lo tengan para Ok. que nos comuniquemos bien y si hay alguna necesidad de algún material de clase u otro, yo estoy para servirles. De todos modos, no somos profesor, alumnos, somos consiervos en el Señor. Y yo les Amén. puedo proporcionar material que ustedes requieran. Así que, mija, si tienes problema con la comunicación grupal, tú me escribes en un Ok. WhatsApp, me dices quién eres y yo te envío con mucho gusto el material de manera personal, ¿verdad? Lo Gracias. importante es que no te quedes con él. Y Ok, registré gracias. mi número telefónico porque para eso estoy. Entonces, lean el material en PowerPoint, guárdenlo, quítenle mi nombre, pongan el suyo. Eso sí, si les dan ofrenda, mitad, ¿verdad? Eso sí. Por lo menos No, para esa la es una pizza. broma, Jairito. ¿Qué manda? Por lo menos para la pizza. Sí, sí, sí. No, es broma. Pero recuérdense que yo estoy para servirles, ¿verdad? Y entonces Amén, lean gracias. los salmos del 113 hasta el 134 con esas divisiones que yo les di. Me Ya pasé lo- mucho. Ya lo encontré Sí. aquí, pastor. Ya lo estoy Ok, abriendo. gracias, mija. Gracias. Qué bueno. Me alegra Bueno, mucho por bendiciones. que el Amén. Señor les bendiga. Todos Amén, nos amén. salimos para que se pueda dedicar bien nuestro video. Bendiciones. Amén. Un Bendiciones abrazo a en el todos. Señor. Gracias. Amén. Amén. Pastor, mi nombre es Azucena, ¿oyó? Soy la Sí, esposa mi de hija. Jairo. Muy bien. Jairito, ¿querés cerrar los ojos? Ah. No para orar, es para mandarle un abrazo a Azucena. Bendiciones. Bendiciones, Ay, mis bueno. hermanos. Dios te bendiga, Azucena. Amén. Bendiciones, Bendiciones mis a todos. hermanos. Bye-bye. Igual, a ustedes.